Príncipe Picatoste y lo que decía Julio Teneo. Dice, todo es notable en esta fiesta, hasta la riqueza de los tambores, que son magníficas cajas de guerra, cuyo valor llega a veces a una onza de oro, y por cuyo alquiler se pagan 2 o 3 duros, de modo que son verdaderos instrumentos de música, en nada semejantes a los tocos infantiles que en otras poblaciones se usan. Ignoramos el uso de los tambores, tiene un origen puramente religioso y músico, habiéndose buscado en su ronco parche la significación que hoy recibe o si procede de algún hecho histórico. ¿Algún hecho histórico? Esto es interesantísimo. ¿Algún hecho histórico? Pues claro que tiene su origen en algunos hechos históricos. Ahora los vamos a ver uno detrás de otro. Escuchó esto, le sorprendió tanto que escribió una de sus últimas cosas antes de morir. De hecho fue publicado en su libro Escritos Póstumos. Escribió sobre esto. Fue un periodista, fue ministro, fue una persona muy importante en la España del siglo XIX. De la academia. Sí, exacto. De la Academia de la Historia. Y su hijo siguió después escribiendo. Exacto, gente intelectuales de verdad, de primera división. Y miren lo que decía un periodista debajo, Julio Teneo, en la fiesta de los tambores, en el Defensor de los Cielos, decía que cuando en los ejércitos se introdujo el uso de los tambores, los sellinenses usaron él también. Ahora veremos cómo lo usaron los sellinenses o los sellineros. Pasa por favor, Para eso vamos a referirnos a la palabra milicias, milicia. Vamos a definir lo que es milicia. Milicia, Diccionario de Autoridades, 1734, fuente, Nuevo Tesoro Léxico de la Lengua Española. Ven lo que dice. Se llaman los cuerpos formados de vecinos de alguna país o ciudad que se alistan para salir a campaña en su defensa cuando lo pide la necesidad. Y ya hay una referencia de 1596 donde eso se terminó. De vecinos, no estamos hablando de militares. Estamos hablando de nuestros antepasados, de ustedes, de los míos. Yo tuve uno que me he encontrado en un alarde de 1582, que ahora lo citaremos, que era Francisco de Andújar, antepasado por la línea de mi madre, que iba allí a hacer un alarde, a hacer un entrenamiento militar, pues con su arcabuz o con su espada, con su rodela, y luego miliciano, lo que pertenece a la milicia. Se llama soldado miliciano en el Estado, en las milicias. No recibían sueldo directo, indirecto sí, les pagaban lo que ahora nosotros llamamos dietas, los pagaban las villas cuando los desplazaban para luchar. Allí fue una villa de realengo y por lo tanto cada vez que la corona necesitaba movilizar gente para las guerras, allí estaban nuestros antepasados, como ahora vamos a ver en varios documentos. Ya saben, cuerpos de vecinos. Aquí no estaba hablando de militares de profesión ni militares de soldados. Por favor. Miren, en 1483 llegan este tipo de tambores a España por primera vez. Antes estos tambores no existían, no lo digo yo. Esto, en una de las diapositivas han leído una palabra francesa que la ha traducido al español, que es la celeústica. Los militares franceses llevan estudiando las señales de los tambores y de los cornetines en sus ejércitos desde hace 15 años. Ya han llegado a la misma conclusión a la que hemos llegado aquí. Que las cajas suizas se inventaron a finales del siglo XV y llegan a Francia a principios del XVI. Lo mismo que en España. Y las cajas suizas venían con esos toques para transmitir órdenes. Evidentemente, esa tradición que decía que con San Vicente Ferrer había tambores, primero, si no se había inventado el tambor, pues no puede haber toques de tambor, eso es evidentísimo. ¿Cómo vas a hacer un toque si no existe ese instrumento? Decir que se toca el tambor en la época de San Vicente Ferrer es decir cómo se tocaba el piano de cola, no tiene sentido, todavía faltaban 70 años para que se inventase, no tiene la más mínima lógica. Ni mucho menos que nos los trajeron los aragoneses que no estuvieron aquí nunca y que si nos hubieran traído algo nos habrían traído el tambor y el bombo, que es las cosas que ellos usan. ¿Qué sentido tiene decir esas cosas? Bueno, pues como les digo, aquí tenemos la primera referencia, espera un momento, de la llegada de los suizos. Estos son los cronistas de los reyes, que lo dejan clarísimo. Ahí tenemos un libro suizo en el centro donde se ve un tambor en acción de guerra. Y aquí tenemos la primera representación en la historia de España de un tambor, antecedente de nuestros tambores tenores, cajas de guerra. Arriba a la izquierda.
1487, toma de Mojácar. Aquí vemos a una trompeta bastarda en el centro, cómo está coordinándose la mirada con el tambor para dar algún tipo de orden. Esto es lo primero que hay respecto a tambores de este tipo, tambores de procedencia de cajas de guerra suizas en la historia de España. Se cuenta en la Catedral de Toledo. ¿Y qué relación tienen los suizos con Ellín? Pues no se lo pueden ni imaginar. Bueno, Ellín, como pueblo, digamos, de la corona de Castilla, tenía la obligación, desde que Ellín es Ellín, desde que fue dado nuestro fuero por Alfonso X el Sabio en 1270, se ha perdido, el dolor que no se ha perdido, se ha perdido. 1940 es cuando nosotros, cuando la entrega, 43, pero el fuero lo da unos años después, hasta que no se empieza a repoblar, después de la rebelión de que hubo de los mudéjares, no se empieza a repoblar Ellín con los primeros pobladores. Entonces, desde ese mismo momento, nosotros, cada vez que el rey o cada vez que los señores requerían por el derecho de fonsada a sus hombres, tienen que ir a la guerra. Sí o sí, no había otra cosa que hacer. Me he encontrado allí en batallas como la de Aljubarrota en Portugal, en las guerras de la sucesión de Aragón, con el número exacto de hombres que tenían que ir. Necesitamos tantos peones, de los cuales tantos son lanceros, tantos son ballesteros, lo dice bien claro. Pero bueno, vamos a centrarnos después de 1483, que es la fecha oficial de la llegada de las cajas de guerra suizas. Por aquí tenemos las campañas de Granada. Todos los años nuestros antepasados tienen que ir a la guerra, aportando hombres, aportando bagajes, aportando dinero, aportando instrumentos de guerra, caballos, todo, tenían que ir sí o sí, era su obligación. Es más, en el año que llegan los suizos aquí, en Ellín se hizo un alarde de todo el reino de Murcia, es decir, todas las tropas que iban a esa campaña, a la guerra de Granada, se reunieron aquí, hicieron entrenamiento. Los suizos no sabemos si estaban o no, esto es jugar a la ciencia ficción, ¿pueden estar? Pues sí, pero también puede que no. Lo cierto es que llegaron ese año. De hecho, el alarde se hizo en Ellín por Juan de Valcárcel. Juan de Valcárcel era un alcalde de aquí, de la fortaleza. Esa es una reconstrucción que me ha sacado la inteligencia artificial cuando le hemos metido el castillo del museo, que hizo Cañamón, hizo Rafael López Morales. Pues me ha salido eso. No, eso no lo he hecho yo. Le he metido las indicaciones y me ha salido esa reconstrucción. ¿Sería así el castillo en el siglo XV? Es posible. La inteligencia artificial pues hace cosas que a veces todavía nosotros no comprendemos. Lo que está claro es que el siglo XV allí tenía una fortaleza, porque ocurrió el desastre de los Calderones, no sé si lo conocen, cuando vinieron una serie de Baza, una serie de musulmanes, de moros, y le hicieron una encerrona a Girón Tello, que era un caballero de estos de cuantía, que llevaba tropas, que se llevó a la gente de la fortaleza de allí, se lo llevó a los Calderones, allí un poco más allá del río Mundo, del puente de Iso, y se hizo pasar con que se estaban retirando o se iban, les hizo una encerrona y mató a todas las personas menos a uno, que vino a toda pastilla a meterse en la fortaleza. Si se metió en la fortaleza es que estaba en condiciones para no ser tomada, no estaba en ruinas todavía, porque si no hubieran venido los moros y lo hubieran tomado, evidentemente. ¿Comprenden? Bueno, pues allí tenemos lo que les comento que he encontrado en la documentación, en el Archivo Municipal de Murcia, de uno de los alardes que se hizo en Ellín en 1483, donde vieron aquí, pues vendrían 3 o 4 mil peones de guerra para irse a la campaña de ese año. ¿Pasamos? Bueno, vamos ahora al siglo XVI. En el siglo XVI, la primera noticia de la que se cita tambores tal cual es de las relaciones topográficas de Felipe II, 1576. Concretamente, fueron escritas el 14 de enero de 1576. ¿Qué pasa ese año? Ese año, pues bueno, hay una guerra en Granada, la guerra de las Alpujarras, y entonces Felipe II necesita gente y recurre pues a su gente de las villas y ciudades y los moviliza, les da la orden a través del gobernador del Marqués de Villena, y dice: necesito tantos hombres para la campaña de Huéscar y de Galera. Y efectivamente, cuando se escriben las relaciones topográficas, como un hecho, digamos, notable de aquellos tiempos, es que una compañía de 400 hombres, con bandera y a tambores, capitán Gómez de Balboa,
alcalde ordinario, que era hijo de Algo, y por alférez Francisco Rodríguez Rivera. Y dicen que van a la guerra. Y dicen que van a la guerra con atambores, con esto, porque servían para dar órdenes. Si no sirvieran para eso, si no sirvieran para nada, ¿para qué ir a la guerra con atambores? Para un muerto de estos, pues menudo muerto es esto, para llevarlo de un lado para otro. Que me lo digan a mí. Bueno, y 2 años antes, fíjense lo que pone abajo. En 1567, en el libro de Diego Gracián, que era un escribano de Felipe II, vamos, que no era un cantamañanas precisamente, miren lo que dice abajo. Los suizos, que son los inventores del atambor. Lo que he dicho hace un momento, lo que los franceses dicen eso de la ceráustica, los inventaron ellos. Para esto, para la guerra. Aquí tenemos otra evidencia. Y lo que tiene a la derecha es otra reconstrucción por inteligencia artificial de cómo sería la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, o de la Asunción de Nuestra Señora, o Santa María la Nueva, que también se llamaba así, a finales del siglo XVI. ¿Se han dado cuenta que no lleva el cimborrio que todos conocemos? El cimborrio lo mandó a hacer Diego Ibáñez cuando era vicario de nuestra iglesia hacia 1860, ¿verdad, don Francisco? 1860 y tantos. Quiero aclarar una cosa. ¿Sí? La iglesia de Lin se construyó, fue construida en 1381. Sí, Santa María la Antigua, sí. Lo que pasa se empleó. es una ampliación en 1502. ¿Sabes que tenemos Sí, los documentos? sí, a partir de 1497, pero bueno, eso es otra investigación, es cierto. De hecho, se notan las junturas en la iglesia, pero ahora estamos en... Bueno, ahí pueden ver cómo era más o menos. Pasa, por favor. Bueno, el tambor en Ellín. En Ellín hemos encontrado, mejor dicho, un alarde de Ellín que tenían sus armas en su casa, para cuando fueran requeridos como vecinos de esa milicia, para irse donde hiciera falta. Tenían la obligación de hacer milicias. Bueno, con Felipe II, como hubo 3 guerras juntas y en sus 39 años solo hubo 6 meses, digamos, de paz, allí hay milicias continuamente, en la época de Felipe II, prácticamente cada 15 días, cada 3 semanas, a veces están continuamente movilizando. La gente estaría harta de tener que movilizarse, hacer entrenamiento militar, irse donde dijera el rey, estar preparado. Algunas veces se iban ya a mitad de camino y les decían que se volviesen. O sea que fue una época absolutamente movida de movimiento militar. Y aquí, en ese documento que hemos encontrado, ahí tienen la referencia en el Archivo Municipal de Murcia, hay algo muy interesante, porque aquí pone alabarda, Gaspar López, una alabarda. Ahí lo pone debajo donde pone soldados españoles, eso es letra del siglo XVI. El alabardero era el que protegía a la bandera y al tambor. Lo pueden ver en ese grabado, esos son soldados militares profesionales del tercio. Pero bueno, había 2 tipos de ejércitos, el del rey y el ejército de las villas, que también era del rey cuando lo quería movilizar. Allí todo el mundo estaba absolutamente, era una sociedad absolutamente militarizada y una sociedad solamente hecha a la violencia. No pensemos que es como ahora, que nadie tiene en su casa ninguna escopeta, todo el mundo tenía que ya armas, todo el mundo. Entonces, si hay un alabardero, es porque tiene que proteger a la bandera y tiene que proteger al tambor, porque el tambor era fundamental como transmisión de órdenes. Si te quitan el tambor, ya no puedes dar órdenes, con lo cual la compañía, ¿qué va a hacer? Se queda con la última orden y ya se queda inoperativa totalmente. El tambor es fundamental para la transmisión. Paso el maestro, por favor. Es una reconstrucción de una especie de alarde de... Esto hicimos en Baladejo hace unos meses. De ahí pueden ver a la milicia. El alabardero, ven ahí eso que parece una lanza en punta, esa es la alabarda, con la bandera, con la caja y por los hombres. En el de Ellín ese alarde se hizo con 212 hombres. Allí éramos 15 o 20, pero ahí el de Ellín fue con 212 hombres, en 1583. Pasa el maestro, por favor. Y este documento que me pasó el otro día mi amigo Gregorio, súper interesante también, porque otra vez en otro conflicto donde se movilizan a las milicias del rey, de las villas y ciudades, pues aquí está la de Ellín. La situación es que, bueno, fue bastante, digamos, chocante, porque se le ordena al regidor Ginés de Macanaz, el abuelo de Melchor Rafael de Macanaz, que lleve al sitio de Tortosa, en la guerra de Cataluña de 1643, que lleve a la compañía de hombres de Ellín.
y se los lleva, como podemos ver por ahí, está subrayado, se los lleva con caja, banderas y con un alférez. Pues se fueron 56 hombres. Y a mitad de camino pues se le van unos cuantos, porque eran presidiarios y se pierden. Y entonces, claro, las villas de Yin adelantan el dinero que luego el capitán cobraría del tesorero del ejército para devolvérselo a la villa. Y entonces, ¿qué pasa con los que no han llegado? Y claro, el tesorero del ejército de Cataluña, de la guerra de Cataluña, dice: yo no te voy a dar el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues le abren un proceso a Ginés de Macanaz, ni más ni menos. Ginés de Macanaz, que por cierto, su nieto, cuando hace el pliego de méritos para ser nombrado fiscal de la corona, lo pone como el no va más. Evidentemente, no sé si sabía esto, o se lo cayó. O se lo cayó. ¿Qué hizo más? O sea, que un personaje. Se murió en la guerra, en el 45 se murió. Un personaje, seguramente con mentira. Claro, el abuelo tenía que salir como sus tatarabuelos, héroes de la batalla de Lepanto. Pues sí, hay 4 personas de allí relacionadas por Melchor Macanaz que sí que están vinculadas en los documentos. Probablemente habría gente que se movilizaría para la batalla de Lepanto, con seguridad absoluta. Claro, iba lo que iba. Entonces, la historia al descubierto, lo que pensamos que son héroes ínclitos y que están en el pedestal, pues resulta que eran personas como nosotros, que hacían cosas bien y mentían y hacían cosas mal. Pues los humanos somos así. Todos somos católicos muy pecadores, como digo yo, que somos así. Bueno, pues aquí tenemos este documento que me pasó Gregorio. Gracias de nuevo, Gregorio. Pasamos, por favor. Bueno, un poquito más tarde pues tenemos el relato ese que hemos comentado de Cristóbal Lozano, del 60 y fue publicado en el 66, aunque se refería a un siglo anterior, a 1567. Lo importante son los datos que nos da, porque nos da los datos interesantísimos sobre el mundo este del que estamos hablando, de la milicia, el mundo del ejército, el mundo de los tambores, y ahí cita 3 toques: el arrebato, que es el de campanas que hemos escuchado hace un momento con el tambor, y 2 que son el de llamar y recoger. El de llamar no lo hemos encontrado en México, el de recoger de momento no lo hemos encontrado. Puede que en el futuro nos lo encontremos o no, como todo en la vida. Estas son investigaciones y cuando se encuentran cosas nuevas corrigen en las anteriores o las completan. La ciencia es así. Este es el documento. Ahí tenemos el camino español por el que vinieron esos soldados camino a la guerra de Flandes. Todo absolutamente coincide su relato con lo que pasó en la historia, es decir, que no se inventó nada. Él contaba lo que habitual, cuando llegaban los soldados a las villas y ciudades, pues muchas veces las vejaban, las trataban mal. De hecho, en las relaciones topográficas de Tobarra decía que era una villa muy vejada de soldados. ¿Qué significa vejada de soldados? Pues que los soldados iban allí y que se dedicaban a hacer sus troperías y que luego a los capitanes los multaban y siempre estaban de piques unos con otros, que eso es algo bastante habitual y que lo hemos encontrado recurrentemente en Jumilla, en Hellín, en Villena, en Yecla, en Tobarra. Era lo normal, esos tipos de conductas. Como hace 2 años vimos una conferencia sobre Cristóbal Lozano, pues no vamos a seguir insistiendo. Pasamos, por favor. Bueno, tambor militar en el siglo XVII. Aquí hay un hecho muy importante en la historia de Yin que ha pasado muy desapercibida, y es el bombardeo de Alicante el 25 de julio de 21 de julio de 1691. Pues hubo en esa guerra de los 9 años entre España y Francia, pues los galeones franceses destruyeron Alicante. De las 4.000 casas solo quedaron medio en pie 200. Entonces, claro, Carlos II temía una invasión francesa por la costa o bien de Cartagena o bien de Alicante. ¿Y dónde fueron nuestras milicias? Ya se lo pueden imaginar ustedes. Pues a Alicante a luchar contra los franceses. 13 días en Alicante luchando contra los franceses. Ahí tenemos hasta el nombre del capitán, don Pedro de Quintana. Y también fueron otros 100 de Tobarra con don Manuel Carcelén. Pero es que 3 años después del desastre absoluto de la batalla de Fleury, pues Carlos II se queda ya sin gente, necesita tropas, porque en enero se crea otro regimiento de infantería, este era tercio, con gente de Yin.
Si Ellín tenía 3.000 habitantes, pues hicieron una leva de 2 de cada 100. Pues ya pueden imaginarse lo que les corresponde a Ellín. Si tenía 3.000 habitantes, pues son 60 hombres. Así se hicieron los tercios, por eso nosotros nos agotamos cuando luchamos contra Francia, y Gracia nos ganó la guerra de los 30 años y nos ganó las grandes guerras contra los tercios, porque mientras que Francia podía movilizar a 600.000 hombres, Castilla al final no podía movilizar ni 80.000. Esa es la razón, no porque dejáramos de ser efectivos y nuestras cajas de guerra no funcionaran en nuestros tercios, no, nos agotamos demográficamente, nos quedamos sin gente. Y eso fue el final de la grandeza de España en el siglo XVII, con Carlos II. Aquí tenemos un ejemplo otra vez de gente de Ellín, no como milicia, sino en este caso como soldados de tercio. Pasa, por favor. Y el tambor de Ellín, ¿por qué? ¿Y si el tambor que tenemos ahí abajo de finales del siglo XVII pudiera tener alguna relación con esa milicia que fue a Alicante? Dejo la pregunta. Bueno, el 18 más de lo mismo. Batalla de Almansa. Ahí tenemos la batalla de Almansa y Ellín desempeñó un papel muy importante en esa batalla. De hecho, aquí hibernaron 9.000 hombres entre el 24 de noviembre de 1706 y el 10 de abril de 1707, que se fueron a Yecla a enfrentarse a los ostracistas. 9.000 hombres. Aquello fue un desastre absoluto para Ellín. Entre ellos un batallón completo de suizos. Los oficiales y los suboficiales tomaron las casas y la tropa estaba, pues, según dicen los documentos de época, extramuros. Extramuros significa que no estaban alojados en las casas. Ellín entero se puso en economía de guerra, absoluta economía de guerra. Consecuencia, cuando se acabó la batalla, el 25 del mes de abril, en Almansa, pues murieron en pocas semanas más de 1.000 personas de Ellín, más de 1.000 ellineros, por las calamidades que habían sufrido. No porque los maltrataran los militares, que también habría maltratos, sino por las condiciones inhumanas en las que tuvieron que vivir. Se dedicaron a talar toda la madera posible, no quedó nada. Se quedaron con todo el trigo, se quedaron con todos los recursos. La gente malvivía y terminó muriendo, como decía el cura de aquella época. Se me han muerto 500 feligreses en una semana. Decía, fíjense qué calamidad, esto ni la guerra civil del 36 al 39 ocurrieron cosas así. Fue terrible. Y para colmo, en el mes de agosto vino una plaga de langosta. Fíjense qué año. ¿Creen ustedes que en esa época podía haber o tamboradas o Semana Santa? En esa guerra de 1701 a 1714. ¿Estaba la gente para esas cuestiones? Bueno, hemos encontrado evidentemente también las milicias de la gente que fue allí entre el año 1703 y 1710, que hubo continuas movilizaciones que en nombre de los capitanes, con la gente donde los mandaban, todo está documentado, está en el archivo de protocolos de Albacete. Hasta los nombres, don Juan Valentín Balcárcel de Velasco o don Fernando de la Plata Jiménez, fueron antiguos alcaldes de aquí de Ellín que tenían que hacer funciones de capitanes. El alcalde antiguo no es como el de ahora, que si hay algún conflicto no tiene que... Era juez, era capitán, hacía de todo, hacía de todo. Y cuando había guerra, de las muchas que hubo, pues allí tenía que ir. Ya iban con los reyes católicos, pues cómo no iban a ir en el siglo XVIII con Felipe V. Claro, sí, había 4. Había hasta 4 alcaldes. 2, digamos, de los hijodalgos, de la nobleza local, y 2 de los ordinarios. Sí. Entonces se repartían, pero a veces iban hasta 2 a la guerra. Era una cosa habitual. Pasa, por favor. Bueno, y aquí tenemos la milicia que se crea, la milicia de Murcia. Miren, este tambor que tenemos aquí, fíjense que viene en caja con una imagen de la milicia de Murcia donde teníamos gente nuestra. ¿La ven ahí? De nuevo, en el siglo XVIII se reestructura todo el mundo de las milicias, porque en la época de los Austrias pues había dejado bastante de que desear. Y se hace un cuerpo de reserva que, sin ser profesional, pues está más profesionalizado. No es, yo que sé, como mi padre, un sastre que tiene en su casa un arcabuz y dicen, venga, hacer instrucción y te vas a la guerra cuando tenemos que hacer. Ya sabes que una vez al mes o una vez cada 15 días tienes que salir los domingos a hacer instrucción militar y cuando el rey nos requiere, pues venga, a la guerra. Tú sastre, o tú labrador, o tú no sé qué.
En esta época esto se profesionaliza un poco más. Ahí lo tenemos. Tenían que hacer ejercicios militares en Ellín con toques de tambores, porque está perfectamente reglamentado cuántos tambores hay para todo este tipo de cuestiones, está perfectamente reglamentado, y ese es el uniforme que llevaba la gente de nuestras milicias. Lo que pasa es que la divisa es ese color encarnado que se ve a la izquierda o el amarillo que se ve a la derecha. La divisa, en vez de ser de color amarillo, la divisa era rojo o encarnado, llamaban el encarnado, como así a murciano, claro, el batallón de milicias de Murcia, nosotros éramos de Murcia hasta 1982, fuimos de allí, pues llevábamos el encarnado. Y ahí tenemos el tambor que he puesto, he hecho un montaje, para que vean que bien encaja con el uniforme de nuestros antepasados de milicias. Servicio en milicias en Murcia, 11 personas de allí, estaban allí. Pasamos, por favor. Un poco más tarde, Carlos III vuelve otra vez a reorganizar esto y crea el batallón de milicias de Chinchilla, que como el año que viene veremos cuando estudiemos el siglo XIX, que vamos a ver qué pasa en el siglo XIX cuando empiece la temporada, pues en ese siglo XIX también tenemos capitanes de Ellín luchando en la guerra de la independencia, pero eso lo veremos próximamente. Y ahí tenemos pues el típico tambor, el uniforme de tambor del regimiento de Murcia. Yo creo que Clonard, el conde de Clonard, cuando le puso la divisa en azul, en vez de poner la divisa en roja. Ya tenemos el montón de conflictos donde estuvieron nuestros antepasados, que es en la guerra de Austria, que si en las guerras contra Gran Bretaña de los 7 años, que si en la guerra de Portugal, que si en la defensa de Cartagena, que si los desplazaron a América en el 61, en el 63, en el 69, en el 76, o sea, un movimiento militar extraordinario. ¿Van ustedes entendiendo por qué decían que venía de algunos hechos históricos lo del tambor de Ellín que decía Felipe Picatoste? ¿Ven toda la historia militar que tiene Ellín? ¿Cómo nuestros antepasados tuvieron que participar sí o sí en todas estas cosas? No es que esto fuese un pueblo, yo que sé, de alfareros o de labradores, que los eran, pero aparte de eso eran también lo otro. Y encima les recuerdo que la corona de Castilla era la que defendía a España de milicias. Hay bastantes más, pero no iba a aburrir al personal aquí con un montón de movilizaciones, he puesto algunas solamente, unas generales y otras particulares de las villas y ciudades. Y fíjense qué conclusión sale de todo esto. En la corona de Aragón y Comunidad de Fraile no hubo milicias a la manera de Castilla. ¿Entienden ahora ustedes por qué aquí usamos el tambor exclusivamente y los aragoneses, que han hecho otra historia aparte, allí mezclan el tambor con el bombo? Que nosotros, esto es nuestro instrumento, por nuestra historia, y el bombo no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros jamás hemos usado el bombo como instrumento militar, por de sus tamboradas, pero en las nuestras no. Nosotros no tiene ninguna relación nosotros con el bombo, salvo que por contaminación de los encuentros que hacemos del tambor, de las exaltaciones, pues a la gente al ver eso dice, pues voy a hacer lo mismo yo en mi